Pero vamos a imaginarnos que venía el primer hermano, gloria al Señor, y venía el hermano a entrar a la hermosa y se encuentra con el cojo, y el cojo automáticamente, como lo tenía de costumbre, le dice al hermano: hermano, Dios lo bendiga, una colaboración, alguna colaboración que usted me quiera regalar. Y entonces me imagino el hermano llegando ante el cojo: Dios lo bendiga, cojo, ¿qué más? Hermano, una colaboracioncita. Ah, hermano, estamos pelados, Dios lo bendiga. Y sigue derecho. Y el pobre cojo: Señor, al menos una monedita. Bueno, llega el segundo, gloria al Señor, y llega donde el cojo: cojo, Dios lo bendiga. Y el cojo: hermano, una ayudita al menos. Y entonces el hermano le dice: bueno, como te colaboré hace 8 días, te voy a volver a colaborar, y saca la monedita, ¿cierto? Y entonces el cojo: ay, gloria al Señor, ya empezó la respuesta de Dios. Pero resulta que llega el tercero, donde el cojo, y llega el cojo: uy, ahora sí, la segunda moneda. Y llega el hermano y le dice al cojo: no, no te vuelvas tan cansón, no te di pues ayer, ya hoy no te voy a dar. Y sigue de largo, ¿cierto? Y así siguieron pasando los hermanos a la entrada del templo, la hermosa. Pero dice la palabra del Señor que venían 2 hombres diferentes a todos los del templo. Eran diferentes porque tenían algo diferente a los demás. Y Dios tenía preparado algo para él, porque él encomendó su vida desde el principio del día, lo encomendó al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando venían Pedro y Juan, gloria al Señor, el cojo los ve: 2 nuevos clientes, ahora sí me papié, me van a llenar esta vasija. Porque resulta que el Señor hizo un milagro en aquel templo. Y yo digo que eran nuevos en el templo, porque si Pedro y Juan participaran de este templo, entonces ya hubieran sanado al cojo ya hacía mucho tiempo. Era primera vez que iban al templo. Y resulta que cuando el cojo ve a Juan y a Pedro, yo me imagino la alegría del pobre cojo. Uy, llegó la bendición, estos 2 hombres nuevos me van a llenar la vasija. Pero el pobre cojo, hermano, cuando llega Pedro y Juan y se le arriman al cojo, y el cojo levanta, la palabra del Señor dice, gloria al Señor, que cuando vio a Pedro y a Juan en el verso 3, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese una limosna. Gloria al Señor, una limonita al menos. Y Pedro y Juan se miran y se quedan mirando fijamente al cojo. Y le dice Pedro: no tengo plata ni oro. Yo me imagino cómo sería la cara del cojo, hermano, ya triste. No, los que yo pensaba que me iban a dar una ayudita, y vienen más pelados que yo. Tengo más monedas yo en esta coca que lo que tienen estos 2 hombres. Y yo me imagino la cara del cojo, hasta ya lagrimeando, ahí todo triste, porque ninguno le daba una monedita, y en los que él había puesto la confianza venían más pelados que él. ¿Se imagina usted, hermano, ese evento? Pedro: no tengo plata ni oro. ¿Y sabe por qué no tenía nada? Porque ahorita leímos, hermano, en el libro de San Mateo, el capítulo 10. Gloria al Señor. En el libro de San Mateo, el capítulo 10, el Señor, cuando separa a los apóstoles, les da una instrucción y les dice: no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de bronce en vuestros cintos. O sea que era un mandato del Señor que ellos estuvieran pelados en ese momento, pelados. Andaban únicamente con lo que tenían puesto. Gloria al Señor. Y sigue diciendo que ellos se quedaron mirando fijamente al cojo. Y yo me imagino qué pasaría por la mente del cojo, hermano. ¿Qué estaría pasando por la mente del cojo? A lo mejor el cojo estaría pensando: no, estos que están más tirados que yo, a lo mejor vienen es a quitarme el puestico de trabajo. A lo mejor hasta vendrán a sentarse al frente del puesto mío a pedir limosna también.
Pero lo que él no sabía era que Pedro y Juan trabajaban para un hombre, para un ser muy especial, que es el ser más rico de todo el universo. Aunque él no tenía ni plata ni oro, trabajaban para el ser más rico del universo. Gloria al Señor. Y el cojo no lo sabía. El cojo simplemente pensó que de pronto aquellos hombres eran igual a los hermanos que entraban al templo cada día, a los que él de pronto le rogaba, porque la palabra dice que rogaba para que le dieran limosna. Pero queridos hermanos, el cojo no sabía que Pedro y Juan tenían un patrón diferente. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en Ageo 2:8: mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero ocurre algo diferente. Pedro le dice en su humildad al hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que el cojo se le enderezaron los pies y se levantó saltando y dando gloria al Señor, porque el Señor lo había salvado. Démosle ese aplauso al Señor Jesús. Alabanzas. Aleluya. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. De gracia recibiste, dad de gracia. Gloria al nombre de Jesús. Esto, hermanos, fue un acontecimiento que dejó atónito a todos los participantes que se encontraban en el templo de la Hermosa. Todos se hacían preguntas: pero ¿qué tipo de seres son estos que hacen este tipo de milagros? Y Pedro llega y se levanta y dice con su pecho erguido: no, señores, esto no lo hice yo, esto lo hizo el Señor, el que ustedes mismos crucificaron. Aquel Jesús al que ustedes crucificaron, pero que nosotros somos testigos que lo vimos ascender al cielo, porque al tercer día resucitó. Ese Jesús nos ha dado lo que tenemos. Gloria al Señor. ¿Qué tenía Pedro y Juan? ¿De qué estaban llenos Pedro y Juan? Preguntémonos esto en esta mañana. A todos nos duele el dinero, hermano. ¿Quién dice que no? A todos nos duele el dinero. ¿O a usted no le duele gastar dinero? Dígalo. Yo creería que a todos nos duele, ¿cierto? Y cuando nos toca, hermanos, sacar dinero del bolsillo, parece como si el bolsillo, yo creo que en este momento hay un invento tecnológico que todavía no ha sido descubierto, y es un control remoto que hay entre el bolsillo y todos los sentimientos del cuerpo. ¿Sabe por qué? Parece como que el bolsillo fuera conectado a una serie de circuitos que van a todos los miembros del cuerpo. Porque cuando nos piden plata, hermano, bendito sea el Señor, empieza la cara como a arrugarse, empiezan los pies a temblar en muchas ocasiones. Mira, imagínese usted, hermano, cuando llega su esposa y usted llega del trabajo a la casa y le dice a la esposa: mija, mijo, deme 5,000 pesos. Ah, bueno, mija, 5,000. Y empiezan a activarse los sentidos que van conectados al bolsillo. Y empieza como a temblar la mano para sacar los 5,000 pesos. Hermanos, parece como si ahí mismo se activara todo. Gloria al Señor. Pareciera que el bolsillo estuviera conectado por medio de control remoto. Y cuando usted al otro día le dice a su esposa otra vez: amor, dame otros 5,000, el bolsillo ahí mismo se activa, se va al pensamiento, y ahí mismo como que el cerebro recuerda y le dice: mija, pero ¿cómo así? ¿Qué hizo los 5,000 que le di ayer? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Cuando nos tocan la plata, nos tocan los sentimientos. Nos tocan los sentimientos. ¿Usted lo cree? En el libro de Crónicas,
En el capítulo 29, hermanos, Primera de Crónicas, vamos a ver un evento, hermanos, un evento que cambió la historia en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Crónicas 29. Gloria al Señor. Y hay un verso en el que vamos a meditar en esta mañana también como base para que entendamos el mensaje que el Señor nos quiere regalar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el verso 14 del capítulo 29 de Crónicas. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Estaba hablando David al Señor diciendo: ¿quién soy yo como rey y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Usted no ha escuchado, hermano, que la mayoría de creyentes, me incluyo yo, tenemos ese texto aquí grabado en la mente. Porque es un texto, uno siempre se graba los textos cuando a uno lo tocan, cuando tienen que ver con uno, sea para bien o sea para mal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando los textos lo tocan a uno, uno se identifica con ellos. Gloria al Señor. Y yo he escuchado muchas veces cuando escuchamos del hermano decir: ah, bueno, hermano, de lo recibido de la mano de Dios, de eso damos. Y normalmente confundimos este texto para el manejo del dinero. Siempre utilizamos este texto para ofrendar, para dar los diezmos, para hacer votos y otras cosas. Siempre tenemos presente este texto, normalmente cuando nos tocan los sentimientos. Y aquí el que está dirigiendo o el que está pidiendo la ofrenda dice: bueno, hermanos, de lo recibido de la mano de Dios, de eso tenemos que dar. Pero en esta mañana aquí no vamos a hablar de plata. Yo aquí no le vengo a predicar, hermano, de que tenemos que dar diezmos y ofrendas, porque eso ya el Señor nos lo ha enseñado. Yo en esta mañana vengo a predicarles en la palabra del Señor otro tipo de dar diferente. Gloria al Señor. No pensemos siempre en el dinero, no pensemos siempre en lo material. La palabra del Señor dice que cuando en muchas ocasiones, hermano, nosotros abrimos nuestra boca para declarar las cosas, nosotros en ocasiones no pensamos lo que declaramos. Porque cuando decimos: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, y ofrendamos pensando en el bolsillo, pensando en los sentimientos, estamos totalmente errados. Estamos errados, hermanos. Porque cuando el rey David declaró estas palabras, estaba hablando de un acontecimiento muy grande que había ocurrido en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor en el capítulo 28, cuando empezamos el capítulo 29, la palabra del Señor dice que el rey David estaba reunido con toda la asamblea del pueblo de Israel. Y la asamblea del pueblo era una asamblea grande. Estamos hablando de un pueblo de millares de personas. Entonces la asamblea era una asamblea grande, porque eran todos los dirigentes del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 29 que él empezó a hablarles de Salomón, el elegido de Dios, o sea, de su hijo. Pero él empezó a hablarle de Salomón a la asamblea, porque es que había un acontecimiento que iba a suceder. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que este David empezó a hablar a la asamblea de que él tenía un propósito con Dios. Un propósito se había hecho el rey David con Dios. Y era ese propósito: edificar la casa a Jehová. Una casa donde habitara la presencia de Dios. Una casa donde habitara la gloria del Señor. Pero dice la palabra del Señor: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová.
y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. O sea que ese propósito lo tenía bien cimentado David en su corazón. Estaba bien arraigado a él. Gloria al Señor. Y dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Estaba hablando de él, de su vida. Pero Jehová, el Dios de Israel, gloria al Señor Jesucristo, dice el verso 5: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. Gloria al Señor. O sea que qué privilegio para David. Tenía un propósito grande delante de Dios, pero Dios le regaló un hijo, el cual fue escogido para ser llamado hijo de Dios también. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre todo Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he elegido por hijo, y yo le seré a él por padre. O sea que David tenía con Dios un propósito tan grande, pero Dios le acababa de informar que no podía terminar ese propósito, que ese propósito que él se había hecho lo tenía que terminar su hijo. Pero la palabra del Señor narra en el capítulo 29 que estaba David hablando a la asamblea de este acontecimiento y les dice: señores, yo tenía un propósito en mi vida tan grande de edificar casa para alabar al Señor, de edificar una casa donde la presencia del Señor estuviese. Pero el Señor me habló un día y me dijo que mi hijo Salomón era el que estaba encargado de todo. Y él dice: mire, mi hijo Salomón es un joven tierno de edad para una obra tan grande como el pueblo de Israel. Y dice: porque la casa no es para el hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, repita conmigo, con todas mis fuerzas, gloria al Señor, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y empieza David a narrar, hermanos, todo lo que ha hecho con el esfuerzo y todo lo que había recogido para ese propósito que tenía con el Señor. O sea que el propósito de David era tan grande, tan extenso, gloria al Señor, tan inmenso, hermanos, era el propósito de Dios, que David con todo el esfuerzo había recogido un tesoro para Jehová tan grande. Gloria al Señor. Y empieza él a decirle al pueblo: mire, es que yo con el esfuerzo he recogido esto para esto, esto para esto otro, esto para esto otro. Gloria al Señor. Y empieza a dar testimonio de lo que él había hecho para lograr el propósito de Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata, madera, piedras preciosas. Y cuando empieza a testificar, hermanos, y a demostrarle al pueblo que para él era más importante, gloria al Señor, terminar el propósito de Dios que todo el dinero que tenía recogido, empieza como a sentirse el pueblo como compungido, porque vieron el compromiso que tenía David con el Señor. Y cuando ya había hablado en el verso 5 del capítulo 29, dice la palabra del Señor que cuando terminó de decir todas estas cosas, hace una pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntariamente a Jehová? David quería involucrar dentro de ese propósito a todo el pueblo. Y primero que hizo, dar el testimonio de que él era el primero que había empezado a dar para la obra de Dios. Y entonces toda la gente
al ver ese propósito que Dios, que David tenía, y al ver el compromiso y al ver el testimonio, todos se sintieron como en la obligación. Pero dice la palabra del Señor que quien quería hacer ofrenda voluntaria, repita conmigo, voluntaria. Porque es que aquí, hermano, en la casa del Señor, Dios a nadie obliga. Nosotros aquí ofrendamos porque ofrendamos voluntariamente. O levante la mano aquel que se sienta obligado a dar. ¿Cierto que no? Aquí todo es voluntario, gloria al Señor. Y dice el verso 6: entonces los jefes de familias y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con todos los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Cierto, hermanos? Ofrecieron voluntariamente, dice la palabra del Señor. O sea que ellos empezaron a ofrendar voluntariamente todas las cosas materiales que ellos tenían, para que el tesoro de la casa de Dios empezara a crecer más y la casa de Dios fuera aún más perfecta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Sigue diciendo la palabra del Señor, porque yo quiero que empecemos a meditar qué era lo que tenía Pedro. ¿Qué era lo que tenía Pedro tan diferente a los demás hermanos? Que cuando él dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, porque no tengo plata ni oro, pero lo que tengo dentro de mí, de eso te doy. Entonces, hermano, empezamos a entender de que hay una serie de cosas que tenemos que cumplir para poder hacer ofrendas con gracia, gloria al Señor. El verso 6 dice la palabra del Señor que entonces todos empezaron a reunir todos sus tesoros y empezaron a ofrendar. Hicieron una ofrenda tan grande, gloria al Señor, para la casa de Dios. Pero dice el verso 9, gloria a Dios, vamos a leerlo en el video. Y se entristeció el pueblo por haber contribuido. Se alegró el pueblo, ¿cierto, hermanos? O sea que el pueblo, cuando le tocaron los sentimientos, no empezó a arrugársele la cara, sino que sintieron el propósito que David tenía para edificar casa a Dios, porque era para la obra de Dios. Y empezaron todos a sacar ofrendas de toda parte, alegres, contentos. Vamos a ofrendar para que el propósito de Dios se pueda cumplir. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Y dice la palabra: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. O sea que nosotros debemos de alegrarnos cuando voluntariamente hacemos ofrendas para el Señor. Aquí estamos hablando de lo material, ¿cierto? Pero recuerden que yo les dije a ustedes que no les iba a hablar de plata. Estoy colocando el ejemplo para que me entiendan el mensaje y lo que pasó en este contexto. Pero hermanos, se alegró el pueblo porque habían ofrendado voluntariamente, porque habían dado, ¿qué dice la palabra del Señor? De todo corazón. ¿Qué tendría Pedro de diferente a usted y a mí? ¿Qué tendrían ellos de diferente? ¿Será que cuando hacemos las cosas para el Señor, hermanos, será que cuando hacemos algo para el Señor, para la obra del Señor, lo hacemos cumpliendo una serie de requisitos que tenía Pedro? Hermanos, cuando vayamos a hacer algo para la obra de Dios, cuando demos algo para la obra de Dios, no hablo de lo material, hermanos, hablo del servicio a Dios. Demos lo que tenemos, lo que está en nuestras almas, lo que está en nuestras vidas. Démoslo con todas las fuerzas, gloria al Señor. Pedro tenía propósito. Pedro daba las cosas con todas sus fuerzas. Pedro daba las cosas voluntariamente. Pedro daba testimonio. Pedro daba con alegría. Pero sobre todo, hermano, Pedro daba de todo corazón. Y en esta mañana, querido hermano, el Señor quiere que usted conozca una cosa de Él: que Él no necesita su plata, ni necesita mi plata.
Él no necesita tu ofrenda, ni necesita mi ofrenda. El Señor no necesita que tú vengas a diezmar para poder sustituir y darle alimento a nuestro pastor. Él no necesita eso, porque del Señor es todo lo que hay en el universo. Pero ¿sabes qué quiere el Señor? Cuando te pide y me pide que ofrendemos, que hagamos las cosas voluntariamente, Él quiere ver es cuál es tu reacción, cuál es la reacción del cuerpo cuando se conecta al dinero, cuando se conecta al servicio. Qué bueno, hermano, que nosotros al Señor en esta mañana reconociéramos que nos hace falta mucho para darle un buen servicio al Señor. Aprendamos a darle a Dios, porque la palabra del Señor dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dar de gracia no es estar criticando todo. Eso no es gracia, hermanos. Gracia es aceptar las cosas con humildad delante del Señor y saber que todo lo que yo hago en pro de la obra del Señor, debemos de hacerlo de corazón, voluntariamente, con todas nuestras fuerzas. ¿Cuántos líderes allá afuera utiliza el diablo para sacar sus propósitos adelante y los encuentra? Líderes que dominan naciones, líderes que dominan pueblos. Y cuántos talentos escondidos en el pueblo de Dios, que no han aprendido a reconocer que aún nos hace falta más entregarle al Señor nuestras vidas de corazón. ¿Sabe qué debemos de decir nosotros cuando volvamos a declarar el texto de lo recibido de tu mano, de eso te damos? ¿Sabe usted qué es lo que debe usted reconocer? David lo reconoció y por eso dijo lo que dijo, hermanos. En el verso 12 del capítulo 29 de Crónicas vemos que David tenía esto muy plasmado en su corazón. Y la palabra del Señor dice en el verso 12: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas todo. Pero en tu mano, Señor, en tu mano está la fuerza y el poder. Aleluya. ¿Sabe qué nos da el Señor cuando nos extiende su mano? Nos da fuerzas para salir adelante. Nos da fuerzas para ser más que vencedores. Nos da fuerzas para vencer tribulaciones. Nos da fuerzas para que cuando caigamos nos volvamos a levantar. El Señor únicamente no nos da dinero. El Señor nos da fuerzas para desechar las tentaciones. Gloria al Señor. Pero también el Señor con su mano nos da poder. ¿Poder para qué, hermanos? Poder para pisotear al diablo cada que quiera arruinar nuestras vidas. Él nos da poder, gloria al Señor. ¿Usted lo cree? Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Nos da poder para declarar su nombre. Es que, hermano, para poder declarar el nombre del Señor tenemos que tener poder. No cualquiera está predicando, no cualquiera está invocando el nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor dice que habían unos hombres que se fueron por allá a reprender unos demonios en el nombre de Jesús. ¿Y usted se acuerda qué les pasó? Los demonios les pegaron una cascada, hermanos. Porque es que para invocar el nombre de Jesús tenemos que estar revestidos de poder. Aleluya. Tenemos que estar revestidos de lo que tenía Pedro. Pedro no estaba lleno de plata. Mire, hermanos, ¿por qué toqué el tema de Pedro inicialmente? Porque Pedro y Juan andaban sin un peso, andaban sin plata, andaban sin oro, andaban con lo que tenían puestos únicamente. Para demostrarnos el Señor por medio de su palabra de que es que para poderle servir al Señor no necesitamos de plata, sino que necesitamos tener cosas dentro de nosotros.
que nos ayuden a entender que es que la obra del Señor es más que plata y que cosas materiales. Él no nos ha dado dinero, sino que nos ha dado dones espirituales. Nos ha dado talentos según nuestra personalidad. Entonces, cuando entendemos que el Señor de la mano, de su mano, no solo nos da dinero, bendición económica, sino que también nos da muchas cosas más grandes que el dinero para salir adelante como creyentes. Entendemos por qué decimos: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Medita en esta mañana, hermano, ¿qué tipo de servicio le estás dando al Señor? Así usted no sea servidor de aquí de la iglesia, pero si usted ha conocido al Señor Jesús y ha reconocido que el Señor Jesús es el Dios sobre todas las cosas, pregúntate en esta mañana: ¿qué estás haciendo para darle un buen servicio al Señor? Démosle al Señor un servicio, hermanos, con amor. Un servicio, un buen servicio, no un servicio a medias, sino un servicio que salga del alma. Un servicio que mueva naciones. Un servicio que dé frutos y que convenza al Espíritu Santo de que somos templo de Dios. Démosle al Señor más que dinero. Por eso Pedro, hermanos, le habla al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Quiere decir, hermanos, que Pedro tenía algo tan grande. Y yo le quiero preguntar a usted en esta mañana: ¿quieres hacer milagros? ¿Quieres hacer milagros? ¿Te gustaría que se derramara la gloria de Dios en tu vida? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, hermanos, hablarle a un alma y que se convierta? Salir a predicar la palabra del Señor y que la gente entienda que es que Dios ha hecho una obra en tu vida. ¿Te gustaría, hermanos? Entonces debemos, hermanos, de hacer un esfuerzo más. Usted de pronto me dirá en esta mañana: hermano Carlos Mario, yo tengo dificultades, tengo pruebas, estoy disgustada con mi esposo, con mi esposa, mis hijos no los aguanto porque son insoportables, los vecinos me critican y yo no siento que tenga las fuerzas suficientes para dar más del servicio a Dios. Usted de pronto dirá: hermano Carlos Mario, yo soy líder de tal directiva, pero es que doy todo lo que tengo, hermano, todo lo que esté a mi alcance se lo he dado al Señor. Pero el Señor en esta mañana quiere que tú te esfuerces un poquito más, un poquito más. Yo quiero que en esta mañana miremos un video que dura 5 minutos. Un video que usted va a meditar en él. Un video que usted
este camino del Señor y ha tenido cargas tan grandes. A este joven le pusieron el compañero más pesado y le pusieron un límite: dame 20 yardas. Y él se monta al más fuerte y le dice: bueno, te voy a dar las 20. Así todo fuerte, todo valeroso. Y se monta a ese muchacho y empieza a andar a ciegas. Y muchas veces en este camino del Señor nos sentimos a ciegas, pero ahí está el Señor diciendo: un poco más, avanza, avanza. Tú puedes, hermano, tú puedes, en el nombre de Jesús. Y muchos me dirán: no, es que yo con este peso no alcanzo sino a llegar, hermanos de recepción, no alcanzo sino a servir al Señor en la recepción. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo: un poco más, esfuérzate, porque no solamente sirves para recepción, sino que te he dado dones espirituales para que me sirvas como un líder. ¿Cuántos jóvenes, hermanos de la iglesia, están a punto de apartarse de este camino porque se sienten cargados, pesados, se sienten que van a ciegas? Pero el Señor está ahí adelante diciéndote: dame un poco más, dame un poco más, únicamente esfuérzate un poco más. ¿Cuántos, como los amigos de este joven, criticándonos? Ese hermanito, mírelo, tan sencillo, tan simple, que va a ser capaz de servirle al Señor. Pero el Señor está contigo. Él de la mano, de su mano, te ha dado poder para vencer, te ha dado fuerzas para salir victorioso. Y en esta mañana a ti te digo: Talita Kumi. Te digo: Lita Kumi. A ti te digo: levántate. En el nombre del Señor tienes poder para vencer. Es que el espíritu que yo tengo, el poder que tenía Pedro, el espíritu que tenía Pedro, también lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Qué le estás entregando al Señor? ¿Qué le estás dando al Señor de tu servicio? ¿Qué le estás dando al Señor de tu vida? Pedro y Juan dieron lo mejor y hacían milagros. Pedro pasaba por el lado de un enfermo y la sombra únicamente sanaba a los enfermos. Yo te pregunto, querido hermano, querido joven, que no has sido bautizado, pero que conoces al Señor, ¿quieres que Dios te dé más fuerzas? Así te duelan las rodillas, póstrate delante de la presencia del Señor. Algunos podrán decir: ya me duelen las rodillas, no doy más, he cansado de orar para que Dios me ayude. Pero ahí está Él diciéndote: un poco más, dame más, dame más, dame más. Aleluya. ¿Cuánto estás entregando para el Señor? ¿Cuánto te está limitando únicamente a las ofrendas, a lo material, hermano? De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Isaías 48:17, ya para ir terminando. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, tuyo hermano, tuyo y mío, Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. Te encamina por el camino que debes seguir. Y el verso 18 dice: oh, si hubieres atendido a mis mandamientos, fueras entonces como un río y tu justicia como las ondas del mar.
capítulo 49, verso 7 de Isaías. Hay un comparativo que el Señor está haciendo. Y dice: así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el Santo tuyo. Y se está dirigiendo a la iglesia. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Porque la palabra del Señor dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo más pequeño del mundo, de eso que éramos usted y yo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y dar testimonio de que Él tiene poder. Gloria al Señor. Y está haciendo un comparativo. Estos dos puntos, hermano, significan un comparativo entre lo que éramos, pero lo que hay de aquí para acá, en lo que el mundo va a ver para todos aquellos que se esfuerzan un poco más en el camino del Señor. Y dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque Él es fiel, el Santo de Israel que te escogió en esta mañana. En esta mañana quiero invitar a un hermano que está esforzado y que le ha entregado todo al Señor, pero que quiere entregarle aún más a Él. Que pase a este lugar. Gloria al Señor. A un hermano, a un joven que le haya hablado el mensaje en esta hora, que quiera esforzarse un poquito más, porque reconoce que es que al Señor hay que servirle de corazón. Alabanzas al Rey. Santo Él es. Santo. ¿Cuántos caminos has recorrido, hermano, amigo, en el mundo? ¿Cuántos caminos has recorrido? Y sientes que ese peso te va a sembrar contra el piso, que tus rodillas ya no dan más para seguir luchando por tus hijos, por tus propósitos. Pero David dijo un día: ¿quién es este pueblo y quién soy yo para hacer ofrendas voluntarias a Jehová? Querido hermano, te invito a que estés en pie. Y vamos a entregarle al Señor esta mañana la vida. Y le vamos a decir al Señor: Señor, yo puedo más. Yo no lo sabía, pero sí que puedo. Porque es que tengo un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, un Dios que todo lo puede. Él no te ha desamparado, Él está ahí. Te está tocando con sus manos, te está tocando con su Espíritu Santo en esta mañana. Siente el poder de Dios, siente las fuerzas de Dios. Él da las fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bendito el Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, en tu nombre, Señor Jesús, estamos